Fue un personaje que, como les digo, no se habla mucho de él en la Biblia, pero realmente fue una persona que impactó a Jesús y también a nuestra fe. Yo les contaba ayer a los hermanos, ayer fue un día muy especial. Tuve la bendición de que la bebé se quedara en la piñata de mi sobrina y Karen se fue a un curso de locución. Por lo tanto, tuve 4 hermosas horas, ¿verdad?, para poder orar y para poder descansar. Y pues me fui a la casa a orar y también a descansar. Pero cuando estábamos orando, cuando estaba descansando, estábamos orando y le decía yo al Señor, realmente hablaba a Jesús a mi vida acerca de Nicodemo y que es necesario, dice la Biblia, nacer de nuevo. Jesús le enseña a Nicodemo esta enseñanza de que nos es necesario nacer de nuevo, pero también Nicodemo luego vuelve a tener una parte muy protagónica en la vida de Jesús. Nosotros muchas veces, hermanos, les decía yo a los hermanos del primer servicio, yo no puedo saber o no puedo entender realmente quién es salvo o quién no, quién es nacido nuevo o quién no ha nacido nuevo. Por ejemplo, hay personas que no les gusta venir a la iglesia, ¿verdad? Hay personas que no les dicen, mira, vamos a la iglesia, ay, no tengo ganas. Podríamos pretender o suponer que esa persona pues no es nacida de nuevo. Alguien que no le guste orar o que no le guste leer la Biblia, podríamos entender que no ha nacido de nuevo. Pero nosotros mismos, hermanos, debemos de examinarnos para ver si nosotros ya nacimos de nuevo o es necesario que aún nosotros ya siendo cristianos nos examinemos para nacer de nuevo. Yo le decía al Señor ayer, Señor, yo necesito volver a nacer de nuevo, necesito que vuelvas a hacer de mí una versión única, una versión mejor para mi esposa, para mis hijos, para la iglesia, para mis clientes, para todo lo que yo hago. El Señor necesita hacer una versión mejor de cada uno de los que estamos hoy en este lugar. Muchas veces nosotros nos escudamos y le podemos decir a nuestros hijos o a nuestra esposa, mira, así me conociste, así te casaste conmigo, ya sabes que yo así soy y yo no voy a cambiar. Eso, hermanos, no está bien en una persona cristiana, porque nosotros los cristianos es necesario que volvamos a nacer de nuevo. Y yo no le puedo decir a mi hija o a mi esposa, yo así soy así, te aguantás. ¿Por qué? Porque ella tampoco tiene que estar dispuesta a soportar todos mis maltratos si yo necesito cambiar. Yo necesito empezar a nacer de nuevo. Y todos los días, hermanos, es necesario que le pidamos al Señor volver a nacer. Es necesario que le digamos, Señor, yo necesito, le decía yo al Señor, ayúdame a ser más paciente, ayúdame a ser más amoroso, ayúdame a ser más atento, ayúdame a ser más servicial con mi esposa, ayúdame a ser un padre más dedicado para Karencita, ayúdame a ser un pastor. Y hay muchas cosas que nosotros sabemos de las cuales tenemos debilidad, y por eso el Espíritu Santo nos habla y nos dice que nos es necesario nacer de nuevo. Pero muchos de nosotros no queremos nacer de nuevo porque no queremos dejar la vieja forma de vivir. Hay muchas veces que el Señor nos está diciendo que ya lo dejemos de hacer, que nos apartemos de eso, pero no lo queremos dejar de hacer. Juan capítulo 3, verso número 1. Ahí vamos a iniciar en el libro de Juan, capítulo 3, verso número 1, dice la palabra del Señor así. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo. Hermanos, cuando el Señor está con nosotros, las señales del Espíritu Santo nos van a seguir. Todo lo que tú haces cuando estás en Dios, las señales es inevitable que te sigan. Yo le decía a una persona, por ejemplo, si usted viene su hijo menor de edad, pequeño, y le grita, lo maltrata, le dice malas palabras, le pega, lo escupe, lo patea, usted como padre, ¿qué le va a hacer? Seguramente le va a pegar.
Pero no creo que a ninguno de los padres que está acá lo va a echar de su casa. Si por ejemplo tuviera unos 6, 7 años, no lo va a echar en su casa, no lo va a dejar sin comer. Porque a pesar de cómo es, no pierde la categoría de seguir siendo su hijo. Entonces, cuando nosotros vemos que necesitamos nacer de nuevo, lo que le digo, nosotros tenemos que ser transformados. Aunque ya seamos cristianos, necesitamos seguir cambiando, necesitamos seguir siendo transformados y cambiados. Pero no lo podemos hacer si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Jesús en el verso 3 le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y por eso le decía, hermano, nosotros ganamos nuestra salvación, peleamos la buena batalla. Por eso la Biblia aquí enseña que si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Porque yo como cristiano puedo confesar a Jesús como mi único y suficiente Salvador, pero tengo que empezar a vivir una vida como cristiano. Por eso dice la Biblia que por los frutos nos conocerán si realmente Jesús vive en mí. Si Jesús vive con nosotros, vive en nosotros, pero no podemos venir y ir por la vida diciendo que somos así y que nos aguanten porque no tenemos nada que cambiar, y si no le gusta, pues ni modo. Hermano, eso no es de una persona cristiana, porque nosotros tenemos que ir cambiando, siendo transformados por medio de la presencia del Señor. Por eso más adelante en el mismo capítulo dice que el Espíritu Santo descubre las cosas que están en lo oculto. Nosotros, hermanos, tenemos muchas cosas ocultas que necesitan ser cambiadas, pero son reveladas a través de la luz del Espíritu Santo. Por eso tenemos que venir y decirle: Señor, yo necesito que tú me cambies y me transformes. En el versículo 4, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, ahí vuelve a hablar de la palabra reino. El reino de Dios, hermanos, nosotros lo vamos a ver a medida que nos comportemos más como Jesús, que nos parezcamos más a Jesús. Nosotros no podemos pretender venir y decirle: Señor, yo quiero entrar en el reino de los cielos, pero lo último que nosotros parecemos es ser cristianos. Y dice en el versículo 6: todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aún oyes su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó: tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Hermano, Nicodemo era una persona similar como ver ahora a un decano de la facultad, ¿verdad? Un decano de una facultad es una persona pues muy preparada académicamente y que tiene un montón de experiencia en el ámbito que se desarrolla. Y Nicodemo era así. Sin embargo, Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice maestro, lo trata de maestro. Por eso es que nosotros, hermanos, la Biblia nos enseña muchas cosas que nosotros debemos de poner en práctica. Nosotros debemos de mejorar y todos los días nosotros debemos de avanzar. Debemos de caminar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo sé que necesito cambiar mi carácter, yo sé que necesito cambiar mi impaciencia, por ejemplo, ¿verdad? A veces le decimos: Señor, yo quiero paciencia, pero dámela ya, ¿verdad? Ahorita quiero la paciencia. ¿Por qué? Porque estoy desesperado. Hermanos, nosotros, yo hablaba con los hermanos ahorita que vinieron de México, ¿verdad? Y uno se puede dar cuenta, acá en Guatemala, nosotros vivimos de cierto modo frustrados o enojados porque el tráfico realmente acá en nuestra ciudad es demasiado fuerte. Por ejemplo, ayer, hermanos, nosotros estuvimos en el tráfico. Qué tremendo, ¿verdad? Porque usted para pasar 3, 4 cuadras, 15 minutos, ¿verdad? Entonces uno, como cuando llega a la casa o llega al lugar, ya va como cansado y el desesperado. Por ejemplo, yo al pick-up y a los otros carros
trato de quitarle la bocina porque yo me emociono en la bocina. Entonces, mejor se la quito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque yo pite, la cosa no va a avanzar, ¿verdad? Entonces, hay veces que nosotros como que con quitarle van a salir alas al carro y nos vamos a ir, y la cosa no es así. Entonces, nosotros debemos de aceptar lo que necesitamos cambiar, ¿verdad? Nosotros necesitamos cambiar ciertas áreas de nuestra vida, pero que solo el Espíritu Santo las puede moldear. Yo le decía a mí, me dice, mire pastor, es que mi esposo no cambia, yo ya intenté todo y él sigue igual, mi esposa nunca va a cambiar, yo hice esto, hice el otro. Hermano, es que ellos no van a cambiar porque el único que los puede cambiar es Dios. Usted se va a morir intentando cambiar a alguien y esa persona no va a cambiar, sino el Espíritu Santo es el único que los puede transformar. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Jesús le contestó, tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de ahí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en lo alto, para que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna. Hermanos, ¿cuántas personas pueden pasar de aquí de la tierra al cielo y regresar? Yo me recuerdo que cuando era niño había una pastora que pasaba se volvió famoso un testimonio de 7 chavos supuestamente que fueron al infierno y que fueron al cielo. Y yo, como desde pequeño siempre he sido así bien perspicaz, ¿verdad? Siempre pensando, decía yo, porque decía que la gente miraba a la gente en el infierno y se comunicaban, vieron a Michael Jackson, vieron a no sé quién, y yo decía, ¿esa gente qué idioma habla? Yo considero que Michael Jackson, a todas las habla español, yo no le voy a hablar en inglés, ¿no? Si voy al infierno y miro a Michael Jackson, o a Selena, por ejemplo, yo no sabía que Selena era morena, creo yo, ¿verdad? Yo pensé que era blanca. O sea, yo miro a Selena en el infierno y la reconozco. Yo decía, esa gente en el testimonio dicen que hablaron con los famosos, que estaban no sé quién, que estaban fulano, que hablaban con ellos. ¿Qué idioma hablarán en el infierno, Señor? Que todos entienden. ¿Cómo entender que casualmente mira solo la gente famosa, entre billones que están ahí? Imagínense Dios, para conocer a tanta. Y entonces yo le decía a la pastora, mire, yo no sé qué idioma hablarán, porque él hablaba inglés y el chavo era El Salvador. ¿Será que eran bilingües? Yo no sé. Que encontraron al Papa, no sé, el Papa hablaba en latino, en Italia, también hablaba ese idioma. O sea, Dios solo llevaba a gente bien inteligente allá, para poderse comunicar con todos, tenían que hablar como 6 idiomas. Le decía, cállese. Y no es cierto, pues, le decía yo. Cállese, hombre, eso es real. ¿De cómo va a ser real? Si yo voy y miro al Papa, yo. Los italianos, solo el macarón, italiano, no sé si no, yo no voy a sentir nada. Entonces yo medio puedo hablar mandarín, un poquito de inglés y más o menos portugués. No, pero ya hablando en serio, o sea, ¿cómo nosotros, dice la Biblia, que nos es necesario nacer de nuevo, pero que nadie puede pasar de allá para acá, ni de aquí para allá? O sea, cuando a mí me fíjate que yo estuve en el cielo un rato, hermano, nadie puede hacer eso. Nadie puede regresar del cielo para acá, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que hay un cielo y un infierno porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que es necesario, que debemos de nacer de nuevo, porque como dice la Biblia, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna. Por eso, hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual, porque cuando la culebra, ¿quién tiró un palo de madera y se convirtió en culebra? ¿Quién también tiró otros palos y también se volvieron culebras? Pero unos malos. Pero, ¿cuántos de los que estamos aquí, traen el palo a la escoba, lo van a convertir en esto? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos tirar una escoba y convertirse en culebra?
podríamos, ¿verdad? Pero nos falta fe. Porque sí podríamos ir y decir pum, pum, y lo volvemos a agarrar y se vuelve otra vez palo. Los magos tiraron y también se convirtieron en culebra. ¿O no? ¿Tenían poder o no? Engañador, ¿verdad? Sí tienen, claro. Pero la de Moisés se comió a nosotros dos, la volvió a agarrar y era más grueso ahora el palo de Moisés. No. Pero nosotros, hermanos, no creemos en el poder de Dios, porque muchas veces nos cuesta nacer de nuevo. Nosotros le decimos a los hermanos, por ejemplo, oremos, muy pocos oran, ayunemos, no ayuna, vigilemos, no vigila. Hermano, hoy en día el evangelio está tan acomodado, pero no hablo solamente de la gente, hermanos. A mí me da risa cuando dicen, es que el evangelio que se vive hoy es de acomodados. Grita la gente, ¿va? Yo no los miro a ellos haciendo campañas. Es que el evangelio es de acomodados. Ahora, como tienen iglesias que tienen iglesias con aire acondicionado, hermano, si un evangelio acomodado no es que vengamos a sudar un montón porque estamos con una lámina que está así de nosotros. La otra vez me invitaron a predicar en una iglesia, hermano, yo aquí tenía la lámina. Yo sentía el vapor de la lámina. Y agregué en escuela, aquel montón de zampón, me tragué como 20. Mira qué sabrosos son. Y hermano, pero la gente viene, ay, los hermanos acomodados. Ay, los hermanos, ¿qué culpa tiene uno? Hermano, pero yo no los veo haciendo campaña. Es que no, hermano, todos nosotros los que estamos acá, por ejemplo, para el día del aniversario, no sé qué día me dice que al fin vamos a dormir 8 horas. Hermano, después de 40 días dormir 8 horas, era un regalo del cielo. Así. Hermano, desayunar, no sé qué día, a mí me dijeron, ay, no está bien exagerado porque una cosa de mosh y 2 padres de manteca, hermano, yo tenía 1000 años de no desayunar mosh. Para mí era un manjar lo que me estaba comiendo, ¿verdad? Pero si nosotros no provocamos la bendición de Dios, nada va a pasar en tu vida. Yo le digo a los hermanos pastores, ¿será que pueden ir a orar por mí? Yo voy a orar. Pero yo se lo he dicho acá, por ejemplo, nosotros los pastores dicen que vamos a orar. Pelean, vienen a la iglesia, se reconcilian, ya no vienen. A la segunda vez ya no voy. Y así le pasa a toda la gente. Gracias a Dios ustedes no. Entonces, miren lo que dice Juan capítulo 7. Vamos a leer Juan capítulo 7, ahí adelantito. Y está el hermano Juan. Juan capítulo 7, verso número 45. A mí me encanta el verso número 45 porque dice, nunca un hombre había hablado como Jesús. Hermano, a mí me hubiera encantado escuchar a Jesús predicar, ¿verdad? Es el mejor predicador que ha habido en la historia porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero mire cómo predicaba Jesús. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes les preguntaron por qué no trajeron a Jesús. Los guardias le contestaron, nunca ha hablado nadie como lo hace ese hombre. Los fariseos le dijeron, también ustedes se han dejado engañar. Traidores. Yo me imagino que así lo dijeron, pero Juan me imagino que estaba rápido escribiendo y no le dio tiempo. Pero nosotros, hermano, yo me imagino al apóstol, o en ese lugar estaban los sacerdotes principales y los fariseos, y ahí estaba Nicodemo. Y vienen y no trajeron a Jesús. ¿Por qué no lo trajeron? Lo tenían que traer, ni para eso sirve. No, es que vieras cómo predica Jesús. También ustedes los engañaron. Y Nicodemo, ¿ustedes creen en Jesús? Yo me dije, no digo que sí, porque si no me matan aquí. Pobre Nicodemo, lo que ha de haber vivido, de tener su fe oculta. Hermano, y nosotros hoy tenemos la libertad de predicar, de agarrar un megáfono, subirnos al bus y predicar. Pero no lo hacemos. Yo siempre me he querido subir a un bus a predicar, pero nunca he tenido el valor de eso, ¿verdad? Pero un día sí me voy a agarrar de valor y me voy a subir a predicar. Yo lo acompaño. Ahí está, muy bien. A ver, bueno,
Amén. Hermano, tenemos la ventaja de vivir en un país donde podemos predicar libremente el Evangelio. ¿Y qué hacemos? No lo hacen, tiene que hacerlo. No lo hacemos. Hermano, hoy vemos que hay un montón de países que están sufriendo con eso del coronavirus, que están sufriendo persecución los cristianos, y nosotros aquí en Guatemala tenemos la libertad de hacerlo y no lo hacemos. El día jueves, hermano, me pasó algo bien emocionante. Fui a la SAP a comprar unos libros que necesitaba. No había nadie, pero ni con nadie. Yo pensé que estaba cerrado. Cuando entré, de una vez me dieron un número. No sé qué, pasa la ventanilla. Ya. Estaba bueno el sistema. Y yo, no había nadie. Le digo, usted no hay gente, va. No, usted hoy no ha habido nada. Ah, bueno. De ahí le dije a Karen, mira, voy a ir al gimnasio. Todas las caminadoras para mí solito, mira. Y yo, la gente, va. Ni en ningún lado, mira. Bueno, me fui, va. Cuando salí al tráfico, libre. No había nada, claro. Llego a la casa, no miro a Karen. La llamo. Y yo, mira, ¿tú te fuiste o te quedaste? Como dice la Biblia, que uno será quitado, el otro será dejado. Cuando me contestó y dijo que todavía estaba ahí, tampoco te fuiste. Entonces, mira, hermano, la verdad que de ahí fuimos a Walmart porque teníamos hambre, fuimos a cenar ahí. Tampoco había gente. Y entonces yo le decía a ella, realmente, hermanos, va a llegar el momento en que algún día vamos a vivir así, que la gente no va a poder ni salir de su casa. Imagínense el día que los tenga que llamar a todos para hacer el servicio por teléfono, porque no vamos a poder venir a la iglesia por los virus, las plagas. Hermano, hoy en día aquí en Guatemala todavía podemos venir a la iglesia, pero va a llegar el momento no tan lejano de que ya no nos vamos a poder reunir como estamos hoy, porque van a haber un montón de plagas y virus. Va a llegar el tiempo en que la iglesia va a sufrir una persecución. Pero nosotros, hermanos, somos esa resistencia, somos el remanente. Y miren lo que dijo en el versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? ¿No? Imagínense, ya en la sesión dijeron, ¿alguno de ustedes cree en Jesús? Y Nicodemo no se levanta y dice, yo. ¿Verdad? Pero miren lo que pasa. Viene Nicodemo y dice, ahí estaba Nicodemo, el fariseo que una noche fue a ver a Jesús y les dijo, según nuestras leyes no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Ellos le respondieron, ¿también tú crees que de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Hermano, cuando yo leo la escritura y dice, ¿por qué Nicodemo le dijo a ellos, no podemos condenarlo sin antes escucharlo? Porque Nicodemo sabía que si Jesús hablaba ante todos ellos, todos se le convertían a Jesús. Y por eso no tuvo oportunidad de predicar. Nicodemo no dijo creo en Jesús, no dijo no creo en Jesús. Nicodemo solo dijo, miren, escuchémoslo porque eso dice la ley. Traigámoslo acá y que Él nos hable. Porque Nicodemo sabía que si Jesús tenía la oportunidad de predicar, se le convertían todos. Y ese es el modelo que nosotros necesitamos. Predicar en cualquier momento, en cualquier lugar, donde tengamos la oportunidad de presentar a Jesús, ahí se va a presentar Jesús. Por eso les decía a los hermanos esta semana, tenemos la oportunidad en agosto, en junio, desde junio a agosto, de presentar una película cristiana producida por nosotros. ¿Por qué? Porque en Cinépolis es necesario que nosotros vengamos y tengamos una oportunidad de presentar a Jesús en los lugares donde no se presenta. Hermano, cuando usted mira las carteleras de cine, hay más películas de miedo que cristianas. Y ahí están los cristianos viendo un montón de películas de miedo que tengan que dormir juntos en la noche. Pero raro, no se ponen. ¿Verdad? Uno viene y le pregunta, ¿qué película de miedo? Esa ni da miedo, o sea, la gente. Y cristianos. Bueno, cristianos no saben. Pero, mira lo que dice la Biblia. Ellos le respondieron, ¿tú también crees que de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá
no ha venido ningún profeta. Ningún profeta nació en Galilea, a excepción de Jesús, porque Jesús siempre va a romper la norma y la regla. Si tú no vienes de un lugar donde nadie te reconoce, Jesús te va a reconocer, no importa dónde vengas, ni quién te ha hecho de menos, Jesús te va a reconocer, porque Él te llamó. Y cuando nosotros servimos, no es porque nosotros lo hayamos escogido a Él, es porque Él nos escogió primero. Entonces, cuando vemos esta palabra, a mí me encanta, porque Nicodemo era un hombre que creía en Jesús, pero no podía confesar su fe. Juan capítulo 19, versículo número 38. Mira lo que dice la palabra del Señor. Perdón, 31. Mira lo que dice. Era viernes y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres, así los harían morir más rápido y podrían quitar los cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: no le quebrarán ningún hueso. En otra parte de la Biblia también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. El que dice esto también lo vio, lo que pasó, y sabe que todo esto es cierto. Él cuenta la verdad para que ustedes crean. Versículo 38, con eso vamos a entrar a la Santa Cena. Después de esto, José de Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y José se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los 2 tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbran a sepultar así a sus muertos. Hermano, ¿dónde estaban los hombres que Jesús había sanado? ¿Dónde estaba el ciego que había recibido la vista? ¿Dónde estaban los endemoniados que habían sido libres? ¿Dónde estaba la gente que Jesús había alimentado de los 5,000? ¿Dónde estaba aquella gente que Jesús les había otorgado un milagro, les había otorgado perdón? No había nadie de los que Jesús había sanado. Cuando Jesús fue crucificado, nadie fue a reclamar su cuerpo, ni sus discípulos. Nadie, solo José de Arimatea y Nicodemo. Muchas veces te has sentido solo, sola. Jesús también no estuvo. Imagínate que el cuerpo del rey no tenía quien se lo llevara. Hasta que llegaron unos hombres que en secreto habían creído en Jesús para prepararlo y poderlo sepultar. Yo oraba al Señor y le decía: ¿por qué solo María Magdalena? Y ahí está más adelante, y lo vamos a leer un ratito. ¿Por qué solo a ella se le había aparecido Jesús? La primera mujer, la primera persona que Jesús se le apareció después de haber resucitado a una mujer, y fue María Magdalena. Porque cuando sepultaron a Jesús, nadie sabía, ni sus apóstoles, dónde lo habían puesto. Imagínate que los apóstoles de Jesús no sabían dónde estaba Jesús. Muchas veces nosotros nos sentimos solos, sin ayuda, sin esperanza, sin que nadie nos ayude. Y así estuvo Jesús también. Jesús estuvo colgado de una cruz, solo con 3 personas delante de él que lo apoyaban: su mamá, María Magdalena y Juan. No te quejes si algún día sientes que todo el mundo te deja. Jesús los sanó y sabía que ninguno iba a estar ahí. ¿Dónde estaba aquel paralítico que toda su vida había estado postrado en una cama y no podía caminar para ver a Jesús?
y defenderlo. ¿Dónde estaba toda esa gente? Yo le digo a Jesús, ¿dónde estaba aquella mujer que sufría de menstruación toda la vida y con tocar el borde de tu manto se sanó y no llegó? Nadie llegó a dar las gracias, nadie llegó a ver cómo moría el que los había sanado. No vieron morir a su líder, no vieron morir a su pastor, porque es necesario que nazcamos de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Y María muy de mañana fue al sepulcro y Jesús le preguntó: mujer, ¿qué haces aquí? Y que María, pensando que era, dice la Biblia, que cuidaba el cementerio, le dijo: Señor, si han quitado el cuerpo de mi maestro, dime dónde lo han puesto, que yo lo voy a ir a buscar. María no le estaba preguntando si era cerca o era lejos. María no le estaba preguntando cuánto tiempo quedaba. María solo le dijo: ¿dónde está? Yo lo voy a buscar. Esa es la disposición que Jesús quiere de nosotros. De cuando el Señor te diga algo, lo hagas. Cuando el Señor te mande a hacer algo, vayas. Porque Jesús no escatimó ni su propia vida para darnos salvación. Y cuando predicamos de Jesús, predicamos del ser más hermoso que ha estado sobre esta tierra.